Muy buenas noches amigos, muy buenas noches. Les saludo cuando es 8 de julio del año 2020 en la era de la pandemia. Hoy tuvimos una jornada, yo diría que ya sé que es un lugar común, pero ha sido una jornada histórica, sorprendente. En fin, yo creo que ya hablaremos de este tema, de este asunto que para mí es muy, muy interesante. Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump protagonizan hoy un extraño romance en la Casa Blanca a la sombra de Abraham Lincoln y Benito Juárez. El presidente Trump y López Obrador coinciden en que, tratándose de dos personalidades tan impredecibles, quienes apuesten contra ellos siempre van a perder. El encuentro ciertamente ha desafiado a intelectuales y a periodistas nostálgicos del PRI y del PAN, que anticipaban un choque de trenes y una traición de López Obrador peor que la de Antonio Santana. El principal menú de este encuentro histórico ha sido el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y asuntos adyacentes como la pandemia. Migración ha quedado fuera de las conversaciones. Simpatizantes y enemigos de Andrés Manuel López Obrador se han dado cita en Washington y sacan chispas, demostrando así que los ecos de la confrontación entre los fifís y los AMLovers traspasa fronteras. López Obrador ha llegado con un respaldo sin precedentes a su favor, casi 70% de apoyo en las encuestas, mientras que Donald Trump alcanza apenas el 40%. En muchos sentidos, el acto de hoy ha intentado aupar la popularidad de Donald Trump entre el electorado hispano para tratar de cosechar al menos un 28% del voto hispano en noviembre próximo. Hablaremos con Andrew Seeley, director del Migration Policy Institute, que considera que en caso de que el demócrata gane las elecciones en noviembre próximo, no tendría ningún problema por este encuentro y mucho menos para entenderse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otro frente, la pandemia en Estados Unidos alcanza niveles más que preocupantes. En estados fronterizos como México, como Arizona y Texas, los hospitales están a punto de colapsar y algunos enfermos en el área de Houston están muriendo en sus casas. Así es que con este menú, que básicamente va a ser, yo creo que en un 85%, 90% sobre la gira, arrancamos el día de hoy. Les saluda Jaime Hernández desde este espacio de no apto para cínicos, y como siempre va a estar junto a nosotros nuestra querida productora Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Pues vamos a hablar de este día que yo creo que va a quedar registrado en la retina de muchos mexicanos, porque francamente pues yo creo que nadie se esperaba una jornada como la de hoy. Todo el mundo temía que fueran a chamaquear, la verdad, muchos temían que fueran a chamaquear al presidente de México. Algunos intelectuales incluso empezaron con esta teoría de, uy, ahí viene el coco, uy, va a ser esta una traición, peor que la de Santana, como dijo Enrique Krauss. Pero lo cierto es que nada de eso ha ocurrido y hemos visto cómo después de una mañana muy activa del presidente se producía esta escena en la que el presidente de México arribaba al pórtico principal de la Casa Blanca y ya lo esperaba ahí Donald Trump. Así está esta escena, que yo creo que va a quedar registrada en la retina de millones de ciudadanos y ha dejado francamente desconcertados a muchos en Estados Unidos, que consideraban que Donald Trump pues veía a México casi casi como su enemigo identificado. Ha hablado con pestes de los mexicanos y miren los gestos ahora de Donald Trump, recibiendo de manera amable al presidente de México, gestos amables, saludos,
intercambio de parabienes. El presidente, por supuesto, no entendía nada de lo que le estaba diciendo el presidente Trump. Yo no sé si al presidente le habrán informado que el presidente de México no habla inglés, pero una vez que ingresaron, el presidente López Obrador dice, ¿qué? ¿Qué me dijo? Bueno, que vamos adelante, que vamos adentro, pues venga, vamos adentro. Y ahí están estas imágenes muy interesantes desde la Casa Blanca, poco antes de las 2 de la tarde, ahí en la Casa Blanca. Y alguien en la mañana veíamos muy temprano cómo la actividad del presidente arrancaba, muy, muy temprano, porque acuérdense que en Washington y ya nos llevan una hora de ventaja. Ahora mismo están, ya saben, comiendo perdices. Se están comiendo. ¿Fueron felices y comieron perdices? Fueron felices y comieron perdices. Y yo creo que ahorita han de estar ahí ambos dos. ¿La pareja? La pareja. ¿Otro pleonasmo? Sí, ambos dos, la pareja, han de estar brindando. Esta es una imagen proporcionada por nuestro periódico La Jornada. Para mantener la sana distancia. Aquí estamos, López Obrador, para apoyarte. Estamos, todos vamos. Aquí estamos, todos vamos. Jefe de la oficina de la presidencia. Bienvenido a Washington. Y después de esto, el presidente acudieron a los jardines de la Casa Blanca y créanme que en la mañana todo pintaba así interesante, con buen ánimo, con actos simbólicos, pero créanme que, y miren que yo he estado en varias conferencias entre presidentes en la Casa Blanca y nunca vi realmente una escena tan extraña como la que vi hoy, tan almibarada. Era un romance entre los dos. Vamos a escuchar y a lo mejor nos detenemos en algunas de las partes claves de este discurso, sobre todo del presidente Trump, que hoy hagan de cuenta que alguien,
un extracuerpo lo invadió. Un extracuerpo lo invadió porque no era el Trump que hemos conocido hasta ahora, el que ha dicho que los migrantes somos ladrones, asesinos, narcotraficantes. Vamos a ver las lindezas que nos regala Donald Trump. Es un día caluroso, así que vamos a hacer un mensaje breve, pero muy positivo. Es un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo, el presidente López Obrador de México. Tenemos una relación sobresaliente. Señor presidente, estamos conmovidos de saber que esta es su primera visita al extranjero desde asumir su mandato. Es un honor que su primera visita sea a la Casa Blanca. La relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy. Y así como el presidente dijo hace unos momentos, la gente le apostaba en contra a esta relación, pero jamás ha sido más estrecha, más cercana. Estamos haciendo un trabajo magnífico juntos. Compartimos amistad, relación, sociedad. Nuestra relación se basa en confianza mutua, en respeto mutuo y honramos la gran dignidad de ambas naciones. Con esta visita, el presidente López Obrador y yo hemos tenido la oportunidad de estrechar los vínculos que forjamos desde su apabullante victoria hace más de 2 años. Una victoria a la que participaron el vicepresidente e Ivanka el día de su toma de posesión. Ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresarle el poder a la gente y fortalecernos, y tanto usted como yo lo hacemos. La relación entre los presidentes de nuestros países se remite a la fundación de ambos países, incluyendo la presidencia de Abraham Lincoln y la presidencia de Benito Juárez. Ambos, además, se tenían gran estima, eran grandes amigos e hicieron mucho juntos. Estamos agradecidos que esta mañana el señor presidente López Obrador colocó una corona de flores ante la estatua de Abraham Lincoln. Fue una ceremonia bellísima. Nos une el comercio, la historia, la familia, la fe. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además, son grandes hombres y mujeres comerciantes, conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios, son sumamente exitosos, son como usted, grandes negociantes, grandes personas. ¿Qué? ¿Cómo estuvo? Son como usted, grandes personas. A ver. Oye, ¿quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? No, yo digo que lo invadió, algo invadió. Como dice aquí. Con que no sea el COVID-19. Como dice María Carmen del Rocío Jiménez. No, ¿cómo se llama esta niña? Que no. Siri, apágate. No, Siri, no. No, bueno, pues te tiene mucho amor, Siri. Ya no diga su nombre porque se vuelve a acelerar. Un momento, ahí estamos, otra vez. Ay. Esta sí, Dios mío, se parece a... Ya no diga su nombre porque otra vez. Como dice María del Carmen Rocío Jiménez, Trump, yes and lover. No, es que, no, me deja, dice, fíjense, las personas y los Estados Unidos se conjuntan en una fe compartida en este continente. Somos naciones soberanas, orgullosas, unidas por la devoción y el sacrificio de pueblos trabajadores que aman a su país y dan todo lo que tienen para crear la mejor vida para ellos y sus hijos. En los Estados Unidos, las contribuciones extraordinarias de mexicanos, americanos se sienten en toda la industria. El pueblo mexicano es valioso. ¿Dónde está el Donald Trump que nos decía que éramos violadores? Hay quien asegura realmente que el presidente Donald Trump realmente es bipolar y que cuando quiere ser odioso es
Que es en la mayor parte del tiempo. Sí. Pero también suele ser un hombre cautivador. Pues Bueno, sí, pero cautivador tampoco. bueno, oye, ve cómo Pero eso estuvo. no es ser cautivador. Ve cómo estuvo con el presidente. Dices, Dios mío, ¿cómo es esto? Bueno, vamos. La verdad a mí me parece que los dientes afuera de Trump no tienen nada que ver con alguien cautivador ni con alguien salamero. Claro. Simple y sencillamente está guardando el protocolo. Así es, pero Que difícil es que lo guarde, pero lo está guardando. vamos a correrle y que le dé la palabra al presidente de México. Vamos a ver. A mí me gustó mucho más el discurso del presidente. ¿Qué quieren que les diga? La verdad que se me hizo... Yo quizá lo hubiera corregido en términos de estilo, porque se me hizo así medio rimbombante, pero la verdad que sí, estuvo bien. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Amigas, amigos, celebro este encuentro con usted, presidente Trump. Mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. Como es sabido, América del Norte es de las regiones económicas más importantes del planeta. No obstante, nuestra región es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales. Exportamos al resto del mundo 3.579 billones de dólares, pero importamos 4.190 billones de dólares. Es decir, mantenemos un déficit de 611.000 millones de dólares, lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleo. Busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas 5 décadas. 5 décadas. Baste señalar que en 1970 la región representó el 40.4% del Producto Mundial. Y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar
todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador. Es también importante señalar que este acuerdo significa la integración. Los tres países aportamos capacidad productiva, mercados, tecnología, experiencia, mano de obra calificada y terminamos complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une, y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Ciertamente en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Desde entonces y hasta la fecha, hemos venido consolidando nuestras relaciones económicas y comerciales, así como nuestra peculiar convivencia, a veces de vecinos distantes y otras de amigos entrañables. También, como es sabido, la historia, la geopolítica, la vecindad y las circunstancias económicas de ambas naciones ha impulsado de manera natural un proceso de migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Asimismo, en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad 1,5 millones de estadounidenses, de modo que estamos unidos más que por la proximidad geográfica,
por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. El mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez García, pudo, como usted lo mencionó, entenderse con el gran presidente republicano Abraham Lincoln. Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, el impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció al emperador Maximiliano impuesto en México con la intervención del poderoso ejército francés. No es casual que Juárez haya lamentado el asesinato de Lincoln diciendo: he sentido profundamente esta desgracia porque Lincoln, que con tanta constancia y decisión trabajaba por la completa libertad de sus semejantes, era digno de mejor suerte. Lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron a pesar de las circunstancias difíciles el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. En los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera: mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. De modo que, guardadas todas las proporciones y en circunstancias sin duda distintas, la historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente
George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. That's fantastic. Beautiful, Joe. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Fantástico, fantástico, ha sido hermoso. Es hermoso, Andrés Manuel, tu discurso ha sido hermoso. Bueno, aquí dos cosas. Primero, yo aquí sostengo que ninguno de los dos es el real Andrés Manuel López Obrador ni el real Donald Trump. Porque yo no creo que de verdad, o sea, se comportó como todo un caballero Donald Trump. Habló de los migrantes, habló de los mexicanos en Estados Unidos. No. Dijo cosas maravillosas. Pero donde también yo tengo muchas sospechas de que Andrés Manuel que conocemos no es el Andrés Manuel que estaba ahí, es que, yo no sé si se fijaron ustedes, dijo presidente Trump, no dijo presidente Trump, dijo presidente Trump. O sea, yo creo que o alguien suplantó al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este Andrés Manuel dice Trump, y él dice Trump. O una de dos, que en la noche anterior, en la residencia oficial, la embajadora le dijo, no, señor presidente, por favor, no diga Trump, diga Trump, diga Trump, diga Trump. Y así lo hizo repetir. Ahora, fuera de WhatsApp, les voy a decir una cosa. ¿Se fijaron en los gestos del presidente Trump? Estaba como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué? Oh, yo no sabía eso. ¿A poco Benito Bomberito Juárez se entendía con Lincoln? ¿Cómo? Es decir, Pero pues, ¿qué puedes saber? Sí, ¿qué puedes saber? No, yo creo que le dio una estaba así como a veces se quedaba Trump diciendo, ¿qué? Me gustó mucho el discurso del presidente primero. Sí, se nota, estás entusiasmadísimo. Oye, es que da datos, da cifras, habla de la historia. Y el señor presidente Donald Trump, A mí lo que me gustó fue una línea. dice Adriana Soriano, él sabe decir Trump, lo ha dicho varias veces. Pues es que yo siempre que lo escucho dice Trump. Es la manera de descubrir si es el verdadero Andrés Manuel. Si dice Trump, es el verdadero. O sea, por ejemplo, si dice Netflix, no, ese no es Andrés Manuel. El verdadero presidente dice Netflix. No, estuvo muy bien. Yo creo Eso acento tabasqueño. Eso, acento tabasqueño. Sí. Yo nunca vi que, por ejemplo, nadie se riera del acento andaluz de Felipe González. Pues no, pero a donde voy es que me llama mucho la atención que siempre diga Trump y ahora sí dijo Trump, por lo cual yo insisto, le han de haber dado clases en la residencia, señor, no es Trump, es Trump, y cuando está enfrente del presidente sería una descortesía que usted le diga Trump cuando es Trump, ¿no? Bueno, quién sabe cómo le digan los coreanos. En fin, hay una línea que me gustó a mí que es: hay agravios que todavía no se olvidan. Uh-huh. Esa fue la línea que me gustó. Sí. Hay agravios sí, que todavía no se olvidan. o sea, pero que somos ambos estadistas, tenemos que representar a ambas naciones y yo creo que el discurso en términos comparativos fue superior y se me hizo más sincero. Y este discurso tan almibarado del presidente de México hacia Trump demuestra hasta qué punto esta estrategia
de sobarle el lomo al león, ha conseguido domarlo. Mucha gente decía, no, ¿a qué va? Se va a exponer. No, no, no. Repetíamos, y lo decía en su editorial de Economist, que uno de los grandes logros del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido blindar a México, a los migrantes y al pueblo de México y a su propia presidencia de este personaje tan atrabiliario, tan mercurial que es Donald Trump. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que le dé 3 vivas a México, sí, dentro de la Casa Blanca, enfrente del presidente Trump, y con todo lo que sabemos que significan esas 3 vivas. Es decir, no sé, como si estuviéramos en el Zócalo de la Ciudad de México. Se me hace que es la primera vez que pasa. O sea, ves, es el... Sí, yo creo que ese es la cereza en el pastel, sí, ¿no? Dices, vaya. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y en otra parte, cuando habla de todo el respaldo que ha tenido Estados Unidos por parte de México siempre, y que el trabajo de los mexicanos, de todos los niveles, o sea, desde el que va a piscar la fresa hasta el que hace ciencia y tecnología en Estados Unidos. O medicina. O medicina, que va desde México, que siempre han sido y son trabajos que han ido a levantar espacios que se les vienen abajo a los norteamericanos, ¿no? Como empezando por lo que él menciona y que también siempre ha estado gravitando en las relaciones México-norteamericanas, que es el programa Bracero. Exacto. Que los mexicanos sacaron adelante todo el campo norteamericano cuando ellos se fueron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Sí, mira aquí. Entonces, desde ese momento se empieza a hacer esa simbiosis impresionante que la vemos ahora, y seguimos con problemas y seguimos todavía con agravios que se tendrían que resolver en algún momento. Vamos a ver si en el transcurso de este tiempo que le toca a López Obrador llevar la presidencia, y si viene el cambio de gobierno en Estados Unidos y está al frente Biden, podemos seguir haciendo valer esta soberanía y podemos seguir haciendo valer o recordando que hay agravios que no se olvidan y que tenemos que marchar hacia adelante y resolverlos. Yo creo que eso es lo básico. Creo que esto solo ha sido un punto. Está empezando. Es decir, una cosa que también se les olvida mucho a los críticos es que todos los presidentes mexicanos han ido a rendir pleitesía a los presidentes norteamericanos casi entrando el primer día de gobierno, ¿no? O unos poquitos días antes, como es que se suponía, y lo decían mucho, que era como ir a la bendición, ¿no? Sí. Que le dieran la bendición, bueno, sí, chato, está bien, ya. Así es. Tranquilo, nosotros te apoyamos, aunque no te apoyen en nada, pero entonces ahora, en esta ocasión, fue hasta ahora. Y creo que por una sola razón valía la pena. En el momento más álgido de la pandemia, fue posible que un país respondiera tan rápidamente a una necesidad fundamental que tuvimos, que fueron los respiradores. Sí. Aparte también estuvo un contacto directo con China, eso también. Por eso mismo López Obrador dijo que si hiciera un segundo viaje lo haría a China. Efectivamente, ese es un punto muy interesante el que has tocado, Gildy. Aparte de que el que mencionas, que también coincide contigo, Adriana Soriano, dice, engrandeció el trabajo de los migrantes. Hay que tener en cuenta una cosa, el tema migratorio no formó parte de las discusiones de hoy, quedó fuera. Entonces, como el presidente sabía que ese tema no se iba a tocar, que iba a estar ceñido al tema comercial, por eso en el discurso habló también de los migrantes. Es decir, para que el día de mañana nadie le reclame, oiga, no se reunió con los migrantes, usted se olvidó de los migrantes, por supuesto que no, y están en su discurso. Pero además yo creo que este es el primer contacto. Este es el primer contacto. El segundo contacto ya tendrá que ser en la próxima presidencia norteamericana.
Y si las cosas pintan como van, ya tendrá que ser con Joe Biden. Así es. Y entonces, en ese momento, pues claro que sí, y con mucha pertinencia se tendrá que hablar de todas estas cosas. Sí. Básicamente de la parte de la migración y de la parte petrolera, hay tantas cosas, tantas cosas. Y Otro de los puntos, que es Sí. eso, el petróleo. Sí. Decir, en esta última vez que se reunió la OPEP Plus, pues bueno, salió los norteamericanos y dijeron, bueno, yo te ayudo con Claro. los barriles que no puedes tú dejar de producir. Y yo creo que esas cosas parecen nimiedades, pero al final son muy importantes. No, son muy Son importantes. muy, muy importantes. Entonces, son cosas que no hemos visto que hagan otros presidentes. Por ejemplo, cuando lo más que se pudo hacer con Peña Nieto fue que le dijeran El Salvador de México y saliera en la portada del Time. ¿no? Sí. ¿Y qué? Sabemos que eso se compra. Claro. Se compra y se vende, o sea, Pero no hay más, o sea, puedes ir a hacer publicidad, pero la cuestión es que dentro de Estados Unidos no queda esa publicidad. Es decir, por ejemplo, en este mismo día, pues muy pocos van a informar acerca de la presencia de López Obrador en Estados Unidos. No va a ir más allá de lo que salga en las redes sociales de la Casa Blanca, en caso de que lo hagan así, y las de los tweets de Trump. Sí. Como decías tú, yo creo, dice Javier Jasso, pues parece que la libró Jaime. Si era AMLO, porque ya ves que dijo Geroj Washington. Ah, entonces sí era. Entonces sí era el ¿ves? presidente, ¿no? Gracias, Javier. Entonces sí era el El Matechi dice, AMLO se puso la corbata de estadista y con mucha elegancia sentó tremendo par de cachetadas a Trump, reivindicó la soberanía nacional y soltó 3 Viva México. Mira, en la Casa Blanca, Trump ni entendió. Me dice Javier Jasso, ¿cómo pondrías el encabezado en unos periódicos? Yo pondría, pero soy yo, claro, luna de miel entre AMLO y Trump. Por cierto, miren, fíjense bien cómo la prensa en Estados Unidos se quedó realmente, perdón, ahí tenía aquí la imagen congelada, perdón. La prensa en Estados Unidos quedó realmente desconcertada y los titulares de la prensa en Estados Unidos, miren cómo está manejando ya la prensa en Estados Unidos los titulares aquí, miren. Este es el Washington Post. Trump olvida los insultos del pasado y llama a México un querido amigo. Bromance, dicen las columnas. Romance entre López Obrador y el presidente Donald Trump. Bromance. ¿Y quién se iba a acordar? ¿Quién iba a ver esta imagen? ¿Quién se acuerda de aquellos insultos del presidente Donald Trump insultando a los mexicanos? Y a ver, ¿dónde están los otros? Aquí, fíjense. Este es el New York Times, para que lo vean. Fíjense. Dice, el presidente Trump da la bienvenida al presidente de México en unos términos sorpresivamente cálidos. O sea, fue demasiado cálido. Y y es interesante, ¿no? Ya la prensa está realmente desconcertada porque hasta hace unos días personajes como Enrique Krauss decía que la visita de Trump a Washington significaba un voto a favor de Trump y lo comparaba, fíjense, dice lo que escribió Enrique Krauss, dice, hasta Trump, el servilismo no había sido la característica de la diplomacia mexicana frente a Estados Unidos, ¿no? ¿Y Enrique Peña Nieto qué? ¿Y Felipe Calderón qué? Bueno, prosigo. Nuestras naciones cumplirán pronto 200 años de relación, pero en esos 2 siglos llenos de duros conflictos diplomáticos y militares, hubo solo 3 episodios en los que los gobernantes de México, llevados por el temor y la necesidad, se postraron ante el gigante del norte.
O sea, está sugiriendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba cagado de miedo a postrarse ante el gigante del norte. Dice Luis Rodrigo Meraz, pues claro que fue cálido, está en campaña, sí, pero también hay un factor que, como dice bien Gildy, no se olviden del factor China. Estados Unidos desde hace ya tiempo está muy preocupado por la presencia de China no solamente en México, sino en América Latina. Le preocupa mucho esto. Y como vieron que México estaba prácticamente acudiendo a China para que le ayudara en medio de la pandemia, pues yo creo que a Donald Trump no le quedó más remedio que ayudarle a México con el tema de los respiradores. Eso por un lado. Por el otro lado sí que hay un factor electoral, por supuesto, pero yo dudo muchísimo que el presidente consiga un respaldo del 28% entre el voto hispano en Estados Unidos. Y dudo mucho que este evento o este acto de campaña, como lo quieran llamar, le permita asegurar el voto de los hispanos en Estados Unidos. No, yo francamente lo dudo y ya les he dado razones. Axios ha citado ya los informes de Wall Street. Wall Street le está dando la espalda a Donald Trump porque saben que sus posibilidades a la elección se están alejando. Y reportes como el de Political Cook Report, está diciendo que lo que va a ocurrir el próximo mes de noviembre, más que hacer una oleada azul, fíjense, aquí está, es una nota, un análisis, dice que va a ser un tsunami el que va a ocurrir el próximo mes de noviembre. Están hartos de Trump, grupos como los votantes electores suburbanos. Entonces yo creo que fíjense bien, a ver si viene aquí, dice, fíjense lo que dice este encabezado. Esta elección está pareciéndose cada vez más a un tsunami democrático antes que una simple ola azul. El presidente Trump se está viéndose en los más bajos índices de aprobación de su presidencia, anda sobre el 38-40%, y está detrás de Joe Biden y con significantes márgenes en estados clave como Pensilvania, fíjense, 8 puntos, Michigan 9 puntos, Wisconsin 9 puntos, e incluso está corriendo detrás de Trump, está corriendo detrás de Biden en estados llamados ¿cómo se llama? Firewall states, que sean como muros de contención como Florida y Carolina del Norte. Entonces, fíjense bien aquí cómo es el pronóstico. A estas alturas, Biden podría obtener entre 270 y 279 votos electorales. Dice, ¿quién crees que le haya ayudado a elaborar o revisar su discurso a AMLO? Hay un grupo de jóvenes brillantes en el equipo de Biden. No, yo creo que el discurso del presidente Trump es manufactura Trump. Lo digo por las alusiones históricas. El presidente hace mucho esto de las alusiones históricas. Y yo creo que fue una jornada muy interesante porque francamente ha dejado a muchos con el ojo cuadrado. O sea, nadie se esperaba esto. Incluso muchos apostaban porque aquí la visita de Trump iba a pasar sin pena ni gloria. Y lo que es más, la confrontación que se vio en las calles de Washington hoy no se reflejó para nada, en absoluto, en la Casa Blanca. Miren estas imágenes de confrontación entre los fifís que forman parte del grupo Frena. Miren, este es el grupo Frena que llegó para tratar de evitar que los AMLovers le hicieran eco al presidente. Escuchen.
We don't want socialism. We don't want Mexico turning into a new Venezuela. We don't want socialism. Andrés Manuel, can you deal with Chapo soon? Can you release Chapo soon? Keep with the tribunal. Manifestantes a favor y en contra compiten para dar declaraciones a la prensa. México es el nuevo Venezuela. No queremos, no queremos. Pues ahí tienen los fifís y los AMLovers. Claro, los fifís pobrecitos se quedaron en franca minoría y no pudieron realmente, eran todos de frena de este grupo que respalda, ya sabemos, el Pedrito Ferriz de Con, y fue interesante verlo. Bueno, aparte de estos discursos oficiales y las que dijo el presidente, tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador, que pues, nadie hubiera pensado que iban a entenderse, todo fue miel sobre hojuelas hoy. Fue una luna de miel en la Casa Blanca, francamente. O sea, porque amigos me decían hasta hace un rato, pero ¿cómo es posible? El presidente es un entreguista, va a ayudarle al presidente Trump para que se reelija en el cargo. Digo, espérate. El presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió domar a la bestia. La bestia sigue hablando mal de los inmigrantes mexicanos, ¿verdad que no? Entonces, yo le decía y platicábamos esta mañana con... esta mañana entrevistamos, vamos a ahorita ponerles entrevista, con Andrew Seeley, que es el director del Instituto para Políticas Migratorias en Estados Unidos. Es un instituto, y Andrew Seeley es un personaje muy interesante. Mejor se los pongo para que vean el alcance. Le hice unas preguntas, creo que tienen que ver, uno, con la oportunidad de la entrevista, de la visita del presidente, y dos, ¿en qué se va a traducir? ¿Se va a enojar Biden por esta decisión del presidente de México? A ver un momento, aquí está. Se las dejo y terminando la entrevista, no sé si la podamos poner toda, pero terminando platicamos y la valoramos. Esta entrevista se produjo en la mañana, se van a dar cuenta por el cambio de luz. A ver qué les parecen las opiniones de Andrew Seeley. Es un tipo que conoce muy bien México. Se los dejamos. ¿Cómo estás, Andrew? Muy bien, Jaime, ¿cómo estás? Bien. Aquí ya estamos en el programa con nuestros amigos. Bueno, les decía que tú eres un buen conocedor de México. De hecho, estás casado con una mexicana. Así es. Y queríamos acudir a ti. Miren, aquí les presento a nuestro querido amigo Andrew Seeley. Estás en Washington ahora mismo, ¿no? No te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, así es. Estoy en Washington, sí. Sí, yo te escucho bien, sí. Bien, Andrew, pues ya vemos que esta mañana, digo que es el director del Immigration Policy Institute, un instituto que se encarga de monitorear y de estudiar el fenómeno migratorio. Y Andrew se ha encargado durante mucho tiempo de seguir este tipo de movimientos. Pero en el contexto del actual encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana acudió al monumento a Lincoln y después también a rendirle homenaje a Benito Juárez, yo te quería preguntar, porque sabemos que hay gente que ha dicho que este es un error colosal, por ejemplo Arturo Sarucán, Enrique Krauss considera que esta visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca es casi un voto a favor de Trump de cara a las elecciones. Pero más allá de estos dimes y diretes y de estas valoraciones y juicios de valor, yo te pregunto, ¿qué se puede esperar de esta entrevista entre el presidente Donald Trump y el presidente AMLO? ¿Qué importancia le concedes tú? Mira, yo creo que desde la óptica de presidente López Obrador, él está apostando a que necesita una relación personal con el presidente Trump, para sobrellevar cualquier crisis que pudiera surgir en la relación México-Estados Unidos. Y ahí Trump y López Obrador tienen prioridades muy distintas, ¿no? Y eso ha hecho que funcione la relación de alguna forma. Trump está obsesionado con la migración, mientras López Obrador está obsesionado con el bienestar de la economía mexicana.
López Obrador va a Washington porque quiere ver una relación con Trump que le permite evitar golpes inesperados de Estados Unidos en aranceles, en temas económicos, abrir de una forma ordenada las dos economías juntas, a tratar de ver que no hay sobresaltos que le quitan energía de hacer lo que quiere hacer en México. Donald Trump quiere que esté ahí para mostrar que tiene contacto con líderes mundiales, pero también para presionar en temas migratorios. Y cada uno ha estado dispuesto a dar un poco al otro lo que más necesitan. Entonces, si bien no creo que se quieren mucho, no creo que son grandes amigos, yo creo que han logrado sobrellevarse porque sus prioridades son diferentes y se complementan. Yo he argumentado que con este encuentro, así como con muchas acciones de López Obrador que han sido criticadas incluso desde su propia base, como por ejemplo convertir a la Guardia Nacional en un brazo, una extensión de la patrulla fronteriza, yo he sostenido que este tipo de política que está practicando López Obrador frente a Estados Unidos es una especie de realpolitik o de realpolitik de López Obrador. Se ha sabido entender que con un personaje que en muchos sentidos, como tú dices, es su némesis, es su polo opuesto. Pero dime, ¿tú crees que ayer platicábamos, Andrew, con gente cercana al vicepresidente Joe Biden y les preguntábamos, ¿ustedes creen que el vicepresidente Biden se va a cabrear por este encuentro entre López Obrador y Donald Trump? Y él nos asegura que, bueno, el vicepresidente Biden es un hombre de Estado que entiende las circunstancias en que se produce este encuentro y que si gana las próximas elecciones, Joe Biden en noviembre, se va a entender con el presidente López Obrador. ¿Tú crees que Joe Biden sea de estos políticos rencorosos, como sí lo es Donald Trump, que va a ser incapaz de perdonar esta visita del presidente AMLO a Washington? No, yo creo que es más hombre de Estado. Mira, yo creo que es un error, y yo lo he dicho, yo creo que es un error no ir a ver a los congresistas de los dos partidos, no puede ir a ver a Biden, porque Biden ni siquiera es el candidato oficial del Partido Demócrata hasta que hay convenciones. No tocaba ir a Biden para nada. Pero habría sido sabio ir a ver al líder republicano del Senado, a la lideresa demócrata de la Cámara Baja, tocar las bases con ambos, así ecuánimamente, ir a ver a la alcaldesa de Washington, que es demócrata, pero además muy ligada al movimiento de Black Lives Matter, del movimiento popular más grande que he visto este país, hacer un poco cosas simbólicas que mostraba que López Obrador entiende su rol de ser imparcial con todos los grupos en Estados Unidos, un poco, obviamente, a reunirse con líderes mexicanos y soñadores, ya que 1 de cada 10 mexicanos vive en Estados Unidos, ¿no? Debería ir a ver a mexicanos cuando viene a Washington, ¿no? O que viene a Estados Unidos, primera visita a Estados Unidos, debería ir a ver mexicanos también. Pero mira, eso son apreciaciones mías. Yo creo que habría sido mejor, pero tampoco me queda claro que Biden le va a tener nada en contra. Creo que sí le afecta con los demócratas van a recordar, le va a quitar la cordialidad a la relación, pero lo que López Obrador, yo entiendo su lógica, lo que López Obrador está apostando es, si no voy a ver a Trump sí me puede golpear, él es rencoroso, como tú dices, ¿no? Sí. A mí justamente, si ofendo un poco a Biden, bueno, Biden es hombre de Estado, no pasa nada, o pasa algo, pero no mucho, no va a ser. Entonces, como alguien que está muy preocupado que la economía vaya bien, que no hay sobresaltos, que viene de afuera, que viene de Estados Unidos, él dice, bueno, esta apuesta la tomo, ¿no? Y ya. Andrew, tú que eres una persona que ha vivido literalmente hacia ambos lados de la frontera, tu propia biografía, tú eres binacional en muchos sentidos, tu corazón está en los dos países. Me gustaría hacerte esta pregunta. De un tiempo acá hemos visto que las manifestaciones de la política mexicana, de la situación en México, se dilucidan, se discuten e incluso se manifiestan hacia ambos lados de la frontera. Pienso, por ejemplo, en las manifestaciones que se han producido para denunciar la violencia en México, la violación de derechos humanos en México, ahí frente a la Casa Blanca. De un tiempo acá, muchos de los temas en México se ventilan en Washington
con manifestaciones, incluso hasta las causas del narcotráfico, la suerte del Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces yo digo, como muchos otros han sostenido, que las relaciones entre México han dejado de ser internacionales para convertirse en interdomésticas. Así es. Y en esta medida, tanto Andrés Manuel López Obrador como quien sea el presidente de Estados Unidos, se llame Donald Trump o Joe Biden, están condenados a entenderse, no hay de otra. Sí. Yo creo que es cierto. Yo creo que no hay de otra, no hay que querer a otro país, hay que aceptar que estamos interdependientes, ¿no? Ojalá se puedan querer, pero yo creo que hay una interdependencia. Trump ha amenazado muchas cosas con México que no ha hecho, ¿no? El muro es una cosa, si bien ofende a mucha gente de México, pero al final de cuentas lo está construyendo en territorio gringo, ¿no? Sí. Y la verdad es que a quien me ofende más así de hechos es a los propietarios de las tierras y los ciudadanos alrededor de los parques que se está apropiando del lado norteamericano, ¿no? Es una cosa, un asunto de Estados Unidos. Y López Obrador lo ha visto de esa forma, ¿no? Sí. Entonces, a final de cuentas, tenemos que entendernos. Trump amenaza con muchas cosas, pero no los hace. López Obrador escribió un libro, inclusive, de lo que iba a decir a Donald Trump, Sí. pero tampoco lo hace porque Sí. hay un pragmatismo necesario, ¿no? Hay un pragmatismo absolutamente necesario. Lo que sí me desilusiona un poco con López Obrador es yo pensé que iba a entender un poco más esa interrelación y que era importante marcar esa pauta en su visita. Entonces, a lo mejor pasar a Houston y ver a la comunidad mexicana en Houston, ¿no? Y tener alguna reunión ahí, ver a los soñadores. Y entonces así mostrar que sí está yendo a ver a Trump, pero también entiende que hay mexicanos aquí, o ir al Congreso. Simplemente mostrar que entiende que la relación es más amplia que la Casa Blanca. Claro. Y ya no es Los Pinos, ¿no? Y el Palacio Nacional, ¿no? que simplemente es más grande que dos mandatarios. Pero yo creo que López Obrador entiende el pragmatismo de la relación, pero no entiende la amplitud todavía, que es una cosa quizás para otro momento, ¿no? Que tendría que venir a Estados Unidos y pasar un tiempo ya con mexicanos, con gobiernos locales, con otros actores que son contrapeso a veces en esta relación y a veces son más importantes en esta relación. Curiosamente, la gente de Biden opina lo mismo que tú. Ellos nos Sí. dijeron que les hubiera gustado también que se reuniera con líderes de la comunidad migrante. Claro, también hay que entender que esta visita podría decirse de pisa y corre también. En muchos sentidos está condicionada por el ambiente de la pandemia. Por ejemplo, en Texas es impresionante lo que está pasando. Sí. En Arizona hay rebrotes. Entonces yo creo que si no puede ahora, el presidente sí que tendría que acudir en el futuro para, como tú dices, entrevistarse, para justamente tratar de tomarle el pulso y entender mucho mejor esa relación entre México y Estados Unidos, que es mucho más amplia que de lo que se ve desde la Casa Blanca. Y finalmente, Andrew, te agradezco mucho tu tiempo. Una pregunta que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Tú sabes, estoy casi convencido que sabes muy bien que el fenómeno migratorio ha llegado para quedarse, no solo en este continente, sino en todos lados. ¿A ti te preocupa el futuro de la migración después de esta pandemia? ¿Cómo lo vislumbras? Mira, a mí me preocupa porque creo que por la fragilidad de las economías en Centroamérica y quizás en México, creo que va a haber presiones de inmigración. Y vienen justo en un momento de mayor presión en Estados Unidos para no dejar entrar a la gente. Y eso ha sido con Trump, pero Trump es resultado de un ánimo popular en Estados Unidos, de un sector importante de la población, que algunos muy racistas, algunos muy antimigrantes, pero también un sentido popular general de frustración de que no había control en la frontera, ¿no? Y si llega Biden, también va a enfrentar eso de alguna forma, ¿no? Y entonces me preocupa. Yo creo que la solución ahí es pensar sensatamente cómo generas flujos regulares que van reemplazando los flujos irregulares, ¿no? Y eso ha pasado en parte con México. La verdad es que el número de mexicanos que va de forma ilegal a Estados Unidos es muy bajo. Parte es porque la economía está mejor, hay democracia en México, con todos sus problemas, lo que quieras, como en todos lados, pero hay, ¿no? A mí la verdad es que México ha progresado.
Otra parte, sin embargo, es que hay programas de trabajadores temporales que son casi todos mexicanos. Sí. Hay casi 200,000, 150, 200,000 mexicanos que van a trabajar en agricultura a Estados Unidos cada verano, ¿no? Cada primavera y verano y otoño. Es un número enorme. Gente que habría ido y otros 50,000 más o menos en otros tipos de trabajos de servicio y construcción. Entonces, hay un válvulo de escape para la gente que de veras quiere emigrar. Y eso no tenemos para Centroamérica. Y a lo mejor no tenemos todavía los canales suficientemente amplios. Y lo que espero que vayan pensando es que si no quieres un flujo masivo indocumentado, tienes que crear algunos canales legales, ¿no? Si no, la gente va a brincar la barda. Sí. No importa cuántas Guardia Nacional o Patrulla Fronteriza pongas, ¿no? Alguna gente lo va a intentar. Y una pregunta especulativa. Yo sé de antemano el riesgo de una pregunta especulativa, para cualquier manera te la hago. En caso de que gane en noviembre próximo el vicepresidente Joe Biden, ¿tú crees que Biden decida dar marcha atrás a esta política sobre todo migratoria frente a México, de seguir condicionando, de seguir, por ejemplo, echando mano de este programa de Permanezca en México, de seguir obligando al gobierno de México a utilizar a la Guardia Nacional? ¿Tú crees que Biden le dé marcha atrás a este esquema de cooperación? Sí y no. Yo creo que no están decididos. Seguramente van a seguir presionando para que México tenga un control fronterizo en el sur. Estoy seguro de eso. Yo creo que eso llegó para quedarse con quien sea. Y mira, además no está mal. México debe tener control de su frontera. La cuestión es cómo se hace, ¿no? A mí se puede humanizar, se puede hacer más, se puede profesionalizar. A lo mejor no debe ser la Guardia Nacional haciéndolo, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, si los países tienen control de su frontera, está bien, ¿no? Hay que hacerlo de forma profesional y humanitario, ¿no? Y con apego a la ley. Pero yo creo que eso sí, esa presión va a seguir seguro. Yo creo que si eso funciona, a Biden le encantaría, por lo menos sus asesores, le encantaría quitar todo lo demás, ¿no? Les encantaría quitar el MPP, el Quédate en México, les encantaría quitar los arreglos con Centroamérica para mandar gente ahí, sí. Las expulsiones express, ¿no? Que están usando para sacar la gente rápido ahorita. Yo creo que todo eso lo ven mal, las restricciones así lo quisieran quitar, pero solo lo van a poder quitar si hay otras formas de bajar las presiones migratorias. Y ahí tienen que apostar que México mantiene el control fronterizo, que Estados Unidos tiene cierto control fronterizo, y que empiezan a crear algunos canales legales para que la gente entre legalmente bastante rápido, porque si no, se les va a salir del control. Y personalmente, ya última pregunta, ¿tú eres optimista en cuanto al resultado de esta visita del presidente de México a Washington? No sé, yo creo que es un riesgo, ¿no? Yo creo que es un riesgo. Mira, yo creo que para lo que quiere López Obrador va a quedar contento, ¿no? Va a tener un canal directo con Trump, creo que se van a entender muy bien. Yo digo, es un poco mi mamá y mi suegro y mi suegra, que se verán súper bien porque nunca hablaron el mismo idioma. Entonces, sí. Pero era mi suegra y mi mamá eran así mejores, íntimas amigas, ¿no? Mi suegra, Vivi, mi mamá no, pero eran grandes amigas, pero siempre bromea a mi esposa y yo le bromeo con mi suegra, ¿no? Que son grandes amigas porque no se entienden, ¿no? Eran tan diferentes. Yo creo que ayuda con Trump y eso puede probar, las dos son grandes mujeres, entonces también por eso se llevaron. Yo creo que en este caso Trump y López Obrador se van a llevar bien en parte porque le conviene a cada uno, están corriendo cortesías mutuas y no se entienden demasiado bien. Trump no está tratando de entender a México de profundidad, López Obrador le interesa menos entender a Estados Unidos de profundidad. Entonces, a ese nivel de superficialidad, y eso es lo que necesitamos. A mí, yo no creo que Trump se tiene que volver converso de pronto a conocer México, apreciar México, ni López Obrador de Estados Unidos. Yo creo que a ese nivel se van a entender y está bien. Yo creo que van a quedar algunas relaciones dañadas con la comunidad mexicana, con los grupos cívicos afines a México, algunos demócratas. Pues, pero López Obrador ya valoró eso y decidió que era menos problema que no hacer esta visita como lo hizo. Entonces, vamos a ver, la suma nunca sabes, ¿no? Así es. La suma nunca sabes. Yo creo que va a salir contento con lo que hizo.
y los que quedaron descontentos, que van a ser muchos, Sí. vamos a ver cómo eso queda a largo plazo. A lo mejor López Obrador puede hacer otra visita y de alguna forma suavizar un poco esas relaciones. Sí, creo que sí. Me encantó lo de la analogía con tu suegra. Ahí andamos mi suegra con mi mamá cuando venía a Washington a andar todo el día y decían, ¿qué hacen todo el día? Que no hablan el mismo idioma, ¿no? ¿Qué hacen? Y llegaban riéndose y todo dar, ¿no? Entonces sí, ojalá sí salga de la Casa Blanca hoy, mañana o en la noche. Gracias. Pues ahí tenemos a Andrew Seeley que dice, bueno, ojalá que salgan como mi suegra y mi mamá del encuentro en la Casa Blanca. Yo creo que va a pasar algo de eso. No, el presidente no habla inglés, Trump no habla español, pero por lo visto no ha sido necesario. Se han entendido a la mar de bien. Hildy, ¿nos querías comentar algo? Sí, mira, se nos había pasado comentar que la agencia Reuters hizo una breve nota sobre lo que la portavoz de la Casa Blanca dijo hoy y señaló que el presidente mexicano y el presidente norteamericano discutieron brevemente sobre migración durante la reunión que tuvieron, en la que estuvieron ellos dos, ¿no? Dijo, surgió brevemente y solo queremos notar la gran cooperación que ha tenido entre México y Estados Unidos, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, a los periodistas cuando se le preguntó si los dos líderes discutieron sobre el tema. Dijo, no entraré en detalles sobre sus conversaciones privadas, solo notaré la gran cooperación que se logró hoy. Eso fue lo que recogió la agencia Reuters de lo que dijo la portavoz. Eso contradice lo que ya había dicho el presidente, Alfonso Romo, que acompaña al presidente López Obrador, y le preguntaron, se habló del tema migratorio y Alfonso Romo dijo que no, que para nada. Ajá. Ahora la portavoz dice que sí. Que sí. Ahora, francamente... Que fue algo breve. Sí. Y también dijo que durante las discusiones que ella presenció, no se abordaron nuevas órdenes ejecutivas. Luego de que se informara que Trump planeaba realizar esta semana un nuevo esfuerzo para terminar con la acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, que protege a los deportados de la deportación, a cerca de 500,000 mexicanos en Estados Unidos. Y miren, bueno, eso es lo que dice la portavoz. Y sabiendo que el presidente de México es aficionado al béisbol, le regalaron un bat, y miren lo que le regaló, está mejor, está más chido. El bat que le regaló el presidente de México al presidente Trump, con arte huichol, ya nos había dado aquí el pitazo Manuel. Está guay. Precioso, precioso. Bueno, bueno, y también habría que ver un poco la cena de manteles largos que hubo hoy en la Casa Blanca, en esas mesas redondas que se ponen en el comedor para las cenas de gala de la Casa Blanca, donde caben 8 personas, hoy pusieron a 4 o 5 para respetar la sana distancia. Y bueno, pues fue bastante elegante todo, como suele ser, y sobre todo que quedaron muy sorprendidos algunos de los invitados que tomaron fotos y los pusieron en sus twitters, y un hermoso centro floral con rosas blancas y crisantemos blancos, muy chulada. Sacaron los grandes candelabros dorados, ¿no? Y bueno, y se hizo el menú que degustaron. Se escribe a mano, ¿no? Se dibuja a mano, y dice, cena en honor de su excelencia Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos, perdón. Y están las dos banderas, la mexicana y la norteamericana, cruzadas, y se ve que está hecha a mano el dibujo, muy bien. Y bueno, pues, ¿qué se sirvieron? Se sirvieron unos summer tomatoes,
comté cheese, strudel, filete de mar con alioli de cítricos, lafron potatoes con calabacitas con zanahoritas y un puré de parsnips, brown sugar shortbread, key lime cream y toasted merengue. Wow, qué rico. Pues eso fue lo que cenaron y estuvo ahí regado con los buenos vinos. También está interesante ver que, bueno, pues en el momento de la cena, como siempre, todo el mundo se presenta, dice quién es y hace un pequeño resumen de su presencia y agradece que los invitaran, que los demás están ahí y todo. Entonces, los industriales del acero de Estados Unidos expresaron su optimismo para expandirse en México. La comunidad judía felicitó a López Obrador. Miguel Rincón anunció inversiones en Estados Unidos. Daniel Chávez se dijo muy agradecido por estar en esa cena. Los representantes de los productos lácteos norteamericanos expresaron su interés en estar en México a través del TEMEC. Y estuvieron ahí todos. Y el ingeniero Carlos Slim habló del TEMEC, donde dijo que es más completo que el anterior por la inclusión de reglas de trabajo. Pues ahí tenemos, y cenaron perdices y fueron felices. Cuando menos por unas horas. Así es. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este programa. Esperemos que les haya resultado interesante. Nos vemos mañana, como siempre, a las 12 p.m. tiempo central de México y en segunda edición a las 20 horas. Gracias por todo, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Muchas gracias, querida Gilny. Buenas noches a todos. Hasta mañana.